Bueno, como primer aspecto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en la clase anterior. Bueno, en todo caso sería un repaso de los conceptos previos de prisma de presión, ¿no? Que es lo que vimos en la anterior clase. Y luego vamos a hacer un ejercicio, bueno, en concreto va a ser este que tengo acá, que estuvo en un examen pasado. Entonces vamos a hacer ese ejercicio y luego, bueno, vamos a adentrarnos ya en un ejemplo como este otro, que también ha estado en algún examen pasado. Entonces, bueno, vamos a hacer en todo caso dos ejemplos de exámenes de semestres anteriores. Bien, entonces, bueno, para recordar lo que habíamos visto, voy a aprovechar esta imagen, que yo creo que ya les es bastante explícita. Este escenario, bueno, voy a dibujarlo, se da en este caso, ¿no? Cuando tenemos una represa con un cierto nivel de líquido y la pared que yo analizo, bueno, es esta de acá, ¿no? Esa pared. Entonces, si yo, bueno, aunque para ser más preciso sería este otro lado. Si analizo lo que pasa con las presiones en esta pared, bueno, tengo acá presión 0, y bueno, la presión va a ser siempre perpendicular, pero incrementando en profundidad, ¿no? Entonces tendría esa distribución de presiones en esa superficie, bueno, que básicamente es esta que tengo dibujada acá. Entonces, esta presión, bueno, si simplemente asumo una altura, una profundidad h en el tanque, bueno, acá la presión será, en el fondo, bueno, el peso específico del agua por la profundidad, ¿no? H. Dibujando esa distribución de presiones y considerando que esta superficie, bueno, es una pared plana, rectangular, tendría un prisma de presiones, ¿no? Que es el que tenemos acá. Bien, bueno, yo a propósito he dejado entonces que el nivel de líquido no llegue hasta la parte superior de la pared. Entonces, por lo tanto, la presión 0 se va a encontrar, bueno, en este punto, ¿no? No en el punto superior de la pared, sino en el punto donde tenemos el fin del contacto interfaz agua-muro. Bien, entonces la presión siempre lo vamos a medir a partir de esa superficie libre, ¿no? Entonces es en este punto donde se va a originar, bueno, se va a poner entonces la presión igual a 0, que vamos a denominar nosotros, o hemos denominado, superficie libre, ¿no? En concreto sería, bueno, esa que tenemos ahí. Y bien, para el método de prisma de presión, bueno, la superficie libre es justo donde la presión se vuelve 0. Y para el método que vamos a ver también en esta clase, el método de inercias, lo que es importante es que el origen o de un sistema de referencias en esta pared, bueno, para este muro, se lo coloca justamente donde está la superficie libre. Entonces, donde establecemos, bueno, viéndolo bien, sería este punto, ¿no? En ese punto, que es el que vamos a denominar O, ahí establecemos el sistema de referencia para las coordenadas X y Y, a partir de las cuales vamos a encontrar, por ejemplo, el punto que va a ser bueno, vamos a hablar tanto del centroide y de otro punto importante que va a ser el centro de presión, ¿no? Entonces, ese punto centroide y el punto centro de presión van a tener coordenadas, ¿no? Una distancia X al centroide y una distancia X al centro de presión. Y lo mismo en Y, ¿no? Tendrá una distancia Y al centroide y una distancia Y al centro de presión, ¿no? Medido desde este sistema de referencia. Bueno, acá creo que lo importante es que el sistema de referencia, el primer aspecto es que el origen O del sistema de referencia, bueno, tendría que quedar sí o sí en la superficie libre. Entonces, bueno, un primer concepto. Vamos a esperar a sus compañeros. Entonces, bueno, teniendo en mente eso, entonces que para en todo caso en este sistema, el sistema de referencia, para bueno, para esta represa, el sistema de referencia lo pondríamos justamente en este punto.
teniendo en cuenta eso, bueno, vamos a ver entonces el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Este de acá. Bueno, en este caso nos dicen lo siguiente, ¿no? La compuerta ABC que tenemos dibujada acá de la figura tiene un ancho B, básicamente es un ancho constante, tiene una articulación en el punto A, es decir, que es libre de girar en este punto, y se sostiene contra un tope en el punto C. El punto C, bueno, es este que tengo acá. Y entonces el tope, bueno, es este elemento que está, este elemento cuadrado acá, ese sería el tope, y la compuerta, bueno, está bloqueada contra ese tope. Bueno, luego tenemos, está bloqueada contra un tope mediante un peso o con un peso de densidad ρ sub 0. En realidad nos referimos a esta esfera, este es el peso de una esfera, bueno, que tendría esa densidad ρ sub 0 mencionada acá, y básicamente de una esfera de diámetro d, ¿no? El diámetro de la esfera también está puesto acá. Bien, entonces lo que nos piden es, despreciando el peso de la compuerta, simplemente asumiendo que no tiene un peso propio, desarrolla una expresión para la altura del agua, h, bueno, en todo caso sería esta medida de acá, en la que la compuerta empezará a alejarse del tope. Entonces, bueno, acá la incógnita es esta h, ¿no? ¿A qué altura deberíamos tener de líquido, en todo caso, bueno, hasta este punto, para que la compuerta empiece a alejarse del tope? Entonces, bueno, más o menos cómo funciona este problema. Tenemos la compuerta que de por sí, bueno, tiene un peso y esto tendería a caer, ¿no? Bueno, normalmente sería el propio peso de la compuerta. Luego están las presiones y las fuerzas hidráulicas, que, bueno, si más o menos aludimos en sentido común, irían más o menos en ese sentido las fuerzas hidráulicas. Entonces esto va a tender a hacer girar esto para allá. Sin embargo, está también en la cuerda con este peso, que lo que está haciendo es jalar para este lado, ¿no? Y bueno, entonces el sistema de fuerzas sería básicamente ese. Entonces hay que calcular las fuerzas hidráulicas, hay que calcular la tensión y bueno, el peso no tenemos que calcularlo porque esto vale 0, ¿no? Es lo que nos indica. Entonces esto va a ser despreciado. Bien, entonces bueno, empezaríamos calculando, tenemos que calcular todas las fuerzas hidráulicas, las fuerzas hidrostáticas. Luego tendríamos que calcular la tensión, en todo caso. Son valores que tenemos que encontrar inicialmente para poder establecer luego una sumatoria de momentos igual a 0 o un equilibrio de giro respecto al punto A. Bueno, empezaremos por el cálculo de las fuerzas hidrostáticas, ¿no? Todas las fuerzas hidráulicas. Bien, entonces toda esa parte es similar al ejemplo que habíamos visto en la anterior clase. Entonces esto va a ser a manera de repaso de lo que habíamos tocado ya esa clase. Bueno, voy a saltar acá. Entonces, si recordamos, bueno, esta es nuestra forma de la compuerta, va a ser esta. Mejor si voy a aprovechar de... No va a ser así. Okay, entonces vamos a empezar de acá. Bueno, vamos a dividir esto en dos secciones, ¿no? La sección plana, en todo caso, es decir, esta porción, y luego la sección curva. Entonces, bueno, la superficie 1, la sección 1, que sería, bueno, la tendríamos acá. Yo dibujaría su prisma de presiones, que más o menos va a ir desde este punto, incrementando la presión. De esta forma, bueno, es el dibujo que ya lo tengo más adelante.
Y luego tendríamos la sección 2, que sería, bueno, esta superficie curva. Si se fijan, bueno, hay un ángulo acá, el ángulo phi, que es básicamente la que nos determina, bueno, esa inclinación, ¿no? Entonces esto también, bueno, tendría esa inclinación. Bueno, acá hay tal vez una observación que se puede hacer. Quería saber si esto, por ejemplo, si esta línea coincide con este centro. Es posible, pero podría también no coincidir si el ángulo varía un poco, ¿no? Lo que vamos a asumir nosotros es que no coincide necesariamente ahí, sino que puede estar pasando, podría ser un poco diferente. Acá creo que me ha quedado justo alineado, pero no era la intención necesariamente. Bueno, a ver, voy a asumir que el ángulo es un ángulo cualquiera y no es un ángulo que precisamente cierra esa línea, ¿no? De esa forma. Voy a asumir que, por ejemplo, esa línea va pasando por ahí. Entonces, que el ángulo no coincide necesariamente con este punto. Es un caso un poco más general. Bien, entonces, ¿cómo consideraríamos esas distancias? Acá, en todo caso, el prisma de presiones vendría, bueno, con fuerzas perpendiculares, y acá también, o con presión perpendicular, perdón. Esto, bueno, iría más o menos en este sentido, ¿no? Este sería el prisma de presiones, o la distribución de presiones en esta sección curva. Empezaremos por esta, ¿no? Y, bueno, en todo caso, como resultante, puedo básicamente calcular una fuerza neta, que va a ser fuerza que estoy dibujando acá, una fuerza que podemos llamar F1, y al igual que en los ejemplos, en los casos anteriores, calculábamos tanto la fuerza como la distancia de esa fuerza hasta el punto de giro, ¿no? En todo caso, entonces esa distancia sería en todo caso esta de acá. No, D1. Entonces vamos a calcularlo de esa forma. Bueno, por lo pronto voy a olvidarme de esta parte, voy a terminar el cálculo acá. El valor de la fuerza F1, bueno, por prisma de presiones sería entonces este lado del prisma por esta otra longitud y por el ancho, ¿no? Bueno, acá se puede ver más o menos cuál sería la presión en este punto. Yo les pregunto eso a ustedes. La presión que tendríamos en este punto. Entonces, en concreto sería la presión en este punto. Sería gamma por H. Ya, perfecto. Sí, entonces, Gamma por el seno de zeta, gamma por el seno de theta por H. sería de hecho el peso específico por la profundidad, ¿verdad? Entonces podría ser, bueno, no tendría que tomar en cuenta esta longitud, sino más bien la profundidad que tengo ahí, ¿no? Entonces en realidad tengo que tomar en cuenta esta longitud vertical, que sería en todo caso justo H, ¿no? Entonces en este caso voy a hacer esto a través de un medio dado que esto es una sección triangular, un medio de esa presión, que sería gamma por H. Luego la longitud acá, bueno, esta longitud, si les trato de calcular, bueno, sería, voy a dibujarles esto acá. Este triángulo, bueno, si este lado es H y el ángulo era phi, este otro lado, mejor que poquito. Este lado sería, bueno, H sobre el seno, entonces H sobre el seno de phi. Y esta longitud, bueno, vendría a ser H por eso, creo por la tangente de phi. Bueno, la que nos sirve en todo caso es para la presión, nos va a servir esta altura H. Para la longitud de la compuerta nos va a servir esta otra dimensión, que sería H sobre el seno de ese ángulo, ¿no? Esta longitud. Y bueno, nos queda la última dimensión, que sería el ancho, que nos decían que era un ancho B minúscula, vamos a utilizar en este caso.
B. Y bueno, directamente por B. Y bueno, la distancia a la cual actúa esa fuerza respecto al punto de giro tendría que ser, acá hay que proyectar, ¿no? Hay que utilizar un poco, hay que tratar de medir esta distancia y sumar. Esto sería, bueno, un tercio de esta longitud. Entonces, h sobre seno del ángulo más, bueno, eso sería un tercio, básicamente, esa porción de acá, más, bueno, toda esta de aquí. Para esto me voy a hacer, voy a aprovechar esta otra imagen. Y esto es un cálculo geométrico, básicamente. Voy a aprovechar en todo caso esta imagen. Creo que ahí se puede entender lo que estamos haciendo. Bueno, ahí tengo yo la longitud, esta, ¿no? Que era h sobre seno de phi. Y en realidad esta porción es una sección circular. Bueno, hay un punto en común que es este, ¿no? Donde están partiendo los dos radios. Y bueno, si yo trazo estas líneas que están dibujadas acá, estas líneas perpendiculares a esta porción, el tramo lo que voy a hacer es dividir, bueno, pasando por este punto. Sería bueno de algún modo hacer esto. Toma en cuenta la parte curva, la parte inclinada, y yo voy trazando, bueno, estas líneas, ¿no? Que voy a hacer directamente como línea continua. Bueno, una pasaría por ahí, y si yo agarro y estas voy dando una por acá y otra que pase justo por el punto central de esa sección circular, es decir, también agarro una más que pase por acá, por este punto, ¿no? Y había dividido esto en varias secciones. Y entonces lo que voy a hacer es calcular esta distancia. Bueno, lo voy a dibujar mejor acá. Voy a calcular esta distancia, que es la perpendicular, más esta otra distancia, que vendría a ser también esa perpendicular. Bueno, y al sumar esas dos, básicamente estaría obteniendo esa distancia perpendicular a las líneas segmentadas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo acá. Si se fijan, bueno, esta longitud es R, las dos que están en amarillo van a ser R, y creo que acá lo único que hay que entender es dónde se repiten los ángulos para hacer todas las proyecciones. Bueno, acá lo voy a tratar de pintar entonces. El ángulo θ se encuentra en este extremo. Bueno, acá esto es su complementario y este es nuevamente el ángulo phi, perdón. Y bueno, esto entre líneas paralelas, bueno, se va a repetir acá, ¿no? Se vuelve a repetir acá. Esto es, básicamente, este ángulo es el complementario del ángulo phi. Y bueno, cerrando este triángulo que tengo acá, bueno, si este es el complementario y este es 90 grados, este es nuevamente el ángulo phi. Bueno, acá lo he dibujado de esta forma, son básicamente todas las posiciones en las que se repite ese ángulo. Y de acá nos podemos dar cuenta cuál es la distancia esta que tenemos que encontrar, ¿no? Esa longitud de acá. Esto es un problema geométrico nada más. Entonces vamos a proyectar, para esta parte, bueno, va a ser la proyección de R a través del seno. Entonces R es seno de phi, esta distancia. Y esta última distancia va a ser la proyección de R usando el coseno, ¿no? Entonces esa distancia que nos falta, que es esta que quiero encontrar acá, bueno, es la proyección de R por el seno de phi más R por el coseno de phi. ¿Se entiende esta parte? Sé que no es obvio, tal vez alguien no lo ha entendido, pero se ha logrado entender, o si alguien quiere que lo repita o lo explique, puede comentar esto. Sí, si puedes repetir o mostrarlo un poco más claro, por favor. Perdón. Si me haces pregunta, no te escucho muy bien. ¿Será que podría hacer un poco más claro de dónde sale R seno de phi más R coseno de phi, por favor? No estoy pudiendo ver. Ya, perfecto. Entonces, está bien, vamos a repetir esa parte. Voy a hacer todo entonces como dibujo manual. Entonces, tengo la sección curva, ¿no? De la compuerta. Y luego tengo, voy a inclinar un poco más. Luego tengo, bueno, toda la parte que sería la parte circular. Bueno.
Vendría a ser así. Entonces yo necesito la fuerza, bueno, yo sé que viene perpendicular a esta superficie. Entonces el ángulo acá es 90 grados. De eso estoy seguro. Ahora lo que yo necesito es la distancia que tiene esa fuerza respecto a este punto, ¿no? Entonces necesito encontrar una línea perpendicular a ese vector. Bueno, en sí va a quedar, de todas formas, va a quedar paralela. Estas dos serían paralelas. Entonces, esa es la distancia D1 o la distancia D1 que yo quisiera encontrar. Bien, para calcular esa distancia lo vamos a hacer por partes. La primera parte va a ser esta, ¿no? Esta distancia, que se encuentra entre estas dos rectas que tracé. Y la segunda parte, ya para calcular en esta parte curva, tendría que utilizar este punto, que es importante, entonces voy a poder repetir esa línea acá. Y luego, bueno, aprovecharía el radio de esta porción. Yo sé que toda esta sección, al ser cilíndrica, tiene un radio R, que también se va a repetir a este lado, ¿no? El radio R. Entonces, en realidad, el punto que me es bastante útil para este cálculo es el centro de esa sección cilíndrica. Entonces, yo agarraría, bueno, y simplemente trazaría una nueva línea paralela que pase por ese punto. Y ahí lo que estoy calculando es, para calcular esa distancia de 1, le estoy calculando, bueno, como esta primera distancia, la que tengo acá, más luego esta otra, y más finalmente esta otra, ¿no? Entonces yo estoy calculando en 3 partes. La primera porción, bueno, esta que he dibujado acá. Eso, si te fijas, bueno, voy a marcar el triángulo del cual voy a hacer ese cálculo, sería en este triángulo, ¿no? Estoy usando ese triángulo, bueno, uno de los lados es R, y el otro lado es simplemente la proyección de R. Entonces, aprovecharía ese triángulo para resolver esa primera distancia. Aquí lo importante es entonces darse cuenta dónde se repite el ángulo que nos dan de dato, ¿no? El ángulo, este ángulo, phi. Entonces, bueno, acá ya voy a aprovechar la imagen que ya tenía para que puedas observarlo mejor. Voy a ampliar un poco. Entonces, bueno, ese es el ángulo phi que tenemos de dato, ¿no? Esta línea y estas dos son perpendiculares, por lo tanto, estos forman 90 grados. Este es el complemento de phi. Puedo llamarlo, este ángulo, phi prima, para decir que es el complemento, ¿no? El ángulo que tengo acá. Luego estos dos forman nuevamente 90 grados, así que esto es nuevamente el ángulo phi. Luego, bueno, acá tengo entre esta línea y esta, tengo un sistema de dos paralelas con una línea transversal. Estos también saben que se repite el ángulo phi en este otro extremo, ¿no? Es básicamente el espejo. Entonces, este también nuevamente es el ángulo phi, el ángulo que tengo acá. Y bueno, ahora sí, puedo darme cuenta que esta línea con esta otra forman 90 grados, por lo tanto este ángulo es el complemento de phi, ¿no? Es phi prima. Y bueno, finalmente en este triángulo rectángulo, que sería este que queda ahí, este ángulo es el ángulo complementario, ¿no? Phi prima. Esto yo sé que este ángulo de acá es 90 grados, y entonces este nuevamente sería nuevamente el ángulo phi. Pues bueno, básicamente así le he traducido he encontrado todos los ángulos y donde se repiten. Si se dan cuenta es algo, bueno, aquí utilizo más que todo las perpendiculares para encontrar, bueno, en este caso es phi, el complemento, y phi nuevamente. De esta parte hago a través de las propiedades en rectas paralelas, entonces el lado opuesto. Y acá, bueno, estos forman 90 grados, cierra esto el complementario, este es el ángulo complementario de phi, y en el triángulo rectángulo, bueno, nuevamente lo tengo. Bien, bueno, entonces aquí las proyecciones, lo que necesitábamos. Si se fijan, esta distancia es la proyección de este vector R,
según este eje. Entonces, bueno, acá escrito mejor sería esa distancia. Bueno, en sí, esta es la misma, ¿no? Todas estas distancias son iguales a lo largo de dos rectas paralelas. Pues no importa dónde le esté calculando, acá es donde más me conviene calcular. Básicamente sería la proyección de R respecto a este ángulo phi. Entonces, por esto encontramos que esta distancia equivale a R seno de phi. Y bueno, para este último, que sería, en todo caso, esta distancia, o bueno, que en todo caso es igual a esta, o es igual a esta otra. Todas las perpendiculares entre las paralelas van a ser iguales. En este caso aprovecharía de calcular este valor. Acá, bueno, sería la proyección de R respecto a este ángulo, ¿no? Entonces, en este caso quedaría proyectado por el coseno. Bueno, si se fijan, en un triángulo donde tengo una hipotenusa y tengo un ángulo, si este lado es R, bueno, las dos proyecciones van a ser, una va a ser una proyección será R seno, y la otra proyección será R coseno. Si esto lo oriento un poco en sentido, bueno, más o menos como lo tengo en el problema, algo así. Bueno, usando este ángulo sería R seno coseno. Utilizando el otro ángulo sería, de hecho, un poco al revés. Bueno, en todo caso quedaría así, ¿no? Entonces este es el lado largo, R, y estas ambas son las proyecciones de R. Bien. Entonces, ahora sí sumo todo lo que he encontrado. La longitud total, esta sería esta porción que viene siendo R coseno del ángulo, más esta porción que venía siendo R seno del ángulo, y más, bueno, esta última distancia que eso venía a ser la tercera parte de la longitud de compuerta, ¿no? Entonces esto era bueno, esta porción sobre 3 por un tercio voy a poner. Y si recuerdan, esto era h sobre el seno de phi. Bueno, esta distancia era h sobre el seno de phi. Acá lo teníamos. Esta longitud, bueno, era h sobre el seno de phi, ¿no? Simplemente la tercera parte de eso y bueno, se sumaba todo esto ahí. Bien, ahora sí, ¿se entiende? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Sí, esto es lo importante porque creo que es la parte más complicada de todo el ejercicio. Luego, bueno, entonces vendría el cálculo en la parte curva, ¿no? Hemos calculado la fuerza, en todo caso, en la superficie plana. Y ahora encontraríamos las fuerzas en la sección curva. O bueno, únicamente con esta parte, la distribución de presiones, más o menos vendría a ser acá. Podría pensar que es perpendicular, no estoy seguro exactamente, pero tengo una distribución de presiones que más o menos va a ir variando de esa forma. Presión y siempre perpendicular la presión a la superficie. Bueno, ¿cómo hacíamos ese cálculo de superficie curva? Teníamos que calcular una fuerza horizontal y luego una fuerza vertical, ¿no? Tenemos que hacer dos cálculos. Entonces, bueno, primero calculemos entonces la fuerza horizontal. Bueno, si recuerdan el concepto, entonces lo vamos a hacer bastante fácil. ¿Qué tenemos que hacer para calcular una fuerza horizontal? Tendríamos que proyectar la superficie curva, ¿verdad? Tendríamos que agarrar y proyectar un poco, siguiendo líneas horizontales y convertir esto en una superficie plana, ¿no? Sobre una pared vertical, básicamente lo proyectábamos. Y esa proyección, bueno, es ahí donde calculaba las fuerzas. Mejor si me doy más espacio, porque igual tengo que dibujar las presiones. Esto lo voy a dibujar más acá. Lo voy a dibujar más acá. Tengo que representar nuevamente las presiones en esta superficie, en esta área proyectada. Entonces, bueno, acá voy a dibujar la presión, que sería la presión que tengo acá. Entonces, esa presión justo vale, bueno, gamma por H, ¿no? Tiene este valor.
Y en el fondo, bueno, la presión es un poco mayor. Equivaldría, bueno, al peso específico gamma por H más esta profundidad, ¿no? Que es R. Entonces, gamma por... Para hacerlo más entendible, yo lo hacía así. Esta dimensión es gamma por H y esta otra dimensión es gamma por R, ¿no? Y si sumo, bueno, eso es gamma por H más R. Bien, entonces, bueno, acá encontramos nuevamente, bueno, estas son las presiones. Tenemos que encontrar dos fuerzas, ¿no? Aquí vamos a hacer por dos secciones. Habrá tanto una fuerza que voy a llamar F2, que es la que vamos a calcular en esta sección rectangular. Y vamos a llamar una fuerza F3 a la que vamos a calcular, bueno, en la porción triangular. Bien, entonces, bueno, acá F2 es el volumen de ese primer prisma rectangular. Va a ser directamente esta longitud, gamma por H, por la altura. Ahora, si recuerdo bien, la altura es el mismo radio R. Entonces, gamma por H por R y, bueno, por el ancho, que es la dimensión que está hacia el fondo, ¿no? B. Bueno, acá voy a calcular, ya puedo estar calculando también la fuerza F3, que sería la que corresponde, bueno, a este prisma de presión, ¿no? Multiplicado por la profundidad. Entonces, eso sería 1/2 de esta base, bueno, gamma R por la altura R. Voy a marcar esta altura R. R. Medio de la base por la altura y, bueno, por la profundidad, ¿no? Entonces, esto nos falta esto. Bien, entonces acá ya están las dos fuerzas. Lo que falta encontrar son, si más adelante quiero hacer torques, me falta encontrar las distancias respecto al punto de giro. Bueno, acá esto va a ser fácil. Si yo trato de ubicar esta área proyectada que he puesto, bueno, sería básicamente una que esté a esta altura, básicamente, ¿no? Como que estaría como que posicionada, bueno, por acá, digamos, el área proyectada. Y yo encuentro las fuerzas sobre esta área proyectada. Entonces, bueno, es fácil encontrar cuáles son las dos distancias respecto al punto de giro. Eso me van a dictar ustedes. La distancia de 2, ¿cuál sería? R medios. Perfecto. ¿Y la distancia 3? 1/3 de R. R tercios. R tercios. Bien, entonces, bueno, ya tenemos esas fuerzas horizontales, ¿no? Vamos a ocuparnos ahora de la fuerza vertical. Bien, bueno, la fuerza vertical básicamente vendría a ser el peso o el líquido que está entre la superficie curva y la superficie libre, ¿no? Estas dos superficies. Entonces yo encuentro ese volumen de fluido, todo ese volumen de fluido, encuentro el peso de ese volumen y esa es la fuerza vertical en todo caso. Bueno, acá entonces voy a hacer un dibujo un poco mejor acá de esa situación. Entonces, bien, entonces, bueno, si lo pongo en forma de vectores, ¿cuál sería el sentido de los vectores? Si ya trato de dibujar los vectores de presión. La fuerza, en todo caso, vendría actuando hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto sería el sentido de los vectores de presión. Esto lo vamos a hacer como hemos hecho en esta clase anterior. Bueno, dividimos en dos porciones. Esto yo lo voy a hacer sumando, ¿ya? Entonces, presten atención a esta parte, yo lo voy a dejar sumando. Voy a dejarlo como suma vectorial, por si acaso, más esta porción de acá. Enseguida lo van a entender qué es lo que estoy diciendo. Entonces, acá estoy poniendo nuevamente los vectores dirigidos hacia abajo, y esta parte que estoy sumando va a quedar dirigida hacia arriba.
Ya, entonces al hacer esto, al sumar estos vectores, bueno, va a quedar esta porción, ¿no? Entonces, sumar estos vectores de esa forma va a dejarme esto aquí. Y básicamente esto lo voy a llamar yo, equivalente de esto vamos a llamar, bueno, hemos hecho fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, vamos a llamar esto fuerza 4. Y el equivalente de esto vamos a llamarlo fuerza 5. Entonces, bueno, ya básicamente el cálculo también ya saben hacerlo. Bueno, recordemos que considerando esto como un prisma de presión, estas dimensiones son de presión. Entonces la fuerza 5 va a ser, a ver acá, esto es, esta longitud, esta dimensión sería presión, ¿no? Sería gamma por R más H. Voy a intentar escribirlo, gamma por R más H. Bueno, sería la dimensión de acá y esto sería, bueno, este lado sería, bueno, gamma por R, ¿no? Bien, entonces, bueno, también sé que este ancho, bueno, esto es R, ¿no? En los dos casos, también acá es lo mismo R. La fuerza F5 entonces viene a ser base por altura por la profundidad, entonces va a ser gamma por R más H por la base por la profundidad, por B. Acá voy a calcular la fuerza F6 y luego vamos a calcular las distancias. Perdón, no, estamos haciendo mal. Acá es F4 y acá es F5. Okay. Bueno, entonces F5, bueno, es toda esta porción del cuarto de círculo multiplicado por un gamma, ¿no? Entonces esto es, en realidad lo pueden hacer de esta forma, gamma por un cuarto de volumen de cilindro. Vamos a hacerlo, por ejemplo, gamma por un cuarto de pi por el radio al cuadrado por el ancho b. Entonces, en realidad todo esto da el volumen de cuarto de, bueno, esto es el cuarto de círculo por la profundidad, eso da un volumen y multiplicado por gamma sería una fuerza. Es equivalente a lo que se calcula de acá. Bien, bueno, las distancias las vamos a encontrar. La distancia de 4, bueno, vendría a ser, si este es el punto de giro, justo es este punto de acá, esto es R medios, ¿no? Y la distancia de 5, ¿alguien me puede ayudar con eso? Entonces, si este es el punto de giro. 4/3 por R sobre P. Ya, perfecto. En este caso tendría que ser R menos 4/3 de R sobre pi. ¿Verdad? Porque estamos calculando esta distancia. Y bueno, en todo caso los 4/3 R sobre pi vienen a ser esta distancia de acá, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos restando a R, le restaríamos esa porción. Entonces, D5, ¿no? La distancia desde el pivote. Bueno, ya tenemos entonces todas las... Estos creo que son los detallitos que hay que tener en mente para pues, no equivocarse en el examen. Como les digo, este ha sido un ejercicio de examen. Ha estado, creo que hace 1 año y medio o 2 años. Bien, bueno, tenemos las fuerzas verticales. Con eso hemos concluido las fuerzas hidrostáticas en la compuerta. Pues bueno, ya está básicamente un resumen de toda la fuerza horizontal y la fuerza vertical en la compuerta. Nos falta calcular la tensión, ¿no? Esta tensión. Resulta que la tensión, bueno, se va a transmitir y básicamente también aparece acá. Entonces, bueno, la tensión la vamos a resolver en este cuerpo, ¿no? En el objeto que está flotando. Aquí resolvemos la tensión y bueno, podemos ya saber cuál es el valor de tensión en este extremo. Entonces, bueno, para la tensión, entonces acá vamos a encontrar la tensión. Ahí tenemos esa esfera que tiene, bueno, tanto un diámetro como una densidad que se llamaba ρ sub 0, esas dos dimensiones.
y está sumergida en fluido. Entonces, básicamente, ¿qué fuerzas actuarían sobre esta esfera? Primera pregunta, ¿tiene peso? ¿Voy a considerar el peso en este caso? Sí, no, sí, porque es lo que mantiene tensa la cuerda. Sí, bueno, en realidad sí tiene peso, pero es por esta razón, ¿no? O sea, tienen que darse cuenta de esas cosas. Les da una densidad, es decir, que tiene masa por unidad de volumen. Entonces, de por sí tiene una masa que se calcula con este valor. Entonces, sí va a tener un peso, que va a ser, bueno, voy a llamarlo W y luego voy a escribir exactamente cuál sería la expresión para calcular W. Bueno, peso de la esfera vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, W de la esfera. Luego va a haber la tensión de la cuerda, ¿no? Entonces va a haber esa tensión T. ¿Alguna otra fuerza que debería existir? Fuerza de empuje. No, perfecto. Sí, entonces, como está sumergido en fluido, bueno, tenemos que considerar el empuje de ese fluido. Entonces, ¿alguna otra fuerza? Son esas, ¿no? Son esas tres. Bueno, acá voy a ir encontrando, bueno, me acabamos de escribir básicamente a qué es igual el empuje y a qué será igual el peso de la esfera. Okay. Bueno, empezaremos por el peso, esto creo que es más fácil de encontrar. El peso de la esfera es la masa de la esfera por la gravedad. Entonces, la masa de la esfera la vamos a encontrar utilizando el volumen de la esfera. Entonces sería densidad, bueno, rho sub 0 por el volumen, ¿no? Y acá voy a escribir el volumen directamente de la esfera, entonces sería 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿no? Ese es el volumen de una esfera. Ahora, si lo escribo en términos de diámetro, bueno, quedaría escrito un poco diferente. Tendría que escribir diámetro medios al cubo, ¿no? Entonces, diámetro sobre 2 al cubo, eso daría, bueno, diámetro cubo sobre 2, 4, 8 sobre 8, 3 sobre 12. Se simplificaría con una parte y quedaría simplificado. Voy a luego escribir la expresión simplificada. Esa sería la masa de la densidad por volumen, sería la masa de la esfera por la gravedad para que eso sea el peso, ¿no? A ver, simplificando un poco, eso sería rho sub 0 por G, y esto daría 8, con este 4 quedaría 2 abajo sobre 6. Entonces, pi diámetro cubo sobre 6. Quedaría de esa forma el peso de la esfera. El empuje, ¿cómo calculamos el empuje? En todo caso, es casi lo mismo, solo que en lugar de utilizar la densidad del objeto, se utiliza la densidad del fluido, ¿no? Calculamos el peso de esta cantidad de fluido. Yo me imagino que cuánto pesará esa esfera si fuera de fluido, de líquido, ¿no? Eso va a ser el valor del empuje. Ser bueno. Algo muy parecido a esto sería el peso específico del agua por el volumen. También se puede calcular de varias formas. El peso específico del fluido por el volumen sumergido, intensidad por gravedad por volumen, que básicamente sería la densidad del agua por la gravedad por el volumen, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así. Entonces, la densidad del agua, bueno, rho del agua por la gravedad y por el mismo volumen en realidad, ¿no? Sería 4/3 de pi por el diámetro al cubo sobre 8. Okay. Entonces este es el empuje, este es el peso de la esfera, y acá podemos encontrar ya la tensión. Si partimos de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, básicamente todas las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. Lo puedo escribir de esta forma. ¿Ver? Tensión más el empuje es igual al peso de la esfera. Esa es la ecuación de equilibrio. Entonces acá encontraría a que es igual a la tensión, es igual al peso menos el empuje, ¿no? El peso de la esfera menos el empuje. Bueno, escrito en términos del diámetro, que es lo que
queremos. Bueno, vendría a ser, entonces, el peso de la esfera que viene a ser esto. Sub 0. Y menos el peso del empuje, en todo caso. Realizar todo este término. Bueno, va a ser muy similar al término. Básicamente se va a parecer, simplemente que la densidad va a ser la del agua. Rho por G por sobre 6. Si simplifican esto, igual queda el mismo término. Ya tengo la tensión. Pues con esto ya hemos resuelto, bueno, creo que todas las otras fuerzas que actúan en el sistema. Bien. Entonces, ¿qué fuerzas hemos encontrado? Acabamos de encontrar en la compuerta, bueno, las fuerzas horizontales. Habían dos, una fuerza vertical. Bueno, también habían dos fuerzas verticales. Y una fuerza acá, ¿no? Esta era la fuerza F1. Esta hemos llamado F2 y F3. Luego hemos calculado, bueno, una F4 y una F5, ¿no? Y bueno, acá acabo de encontrar la tensión también, que en realidad se va a repetir acá, donde nos es más útil. Bien, ahora si se fijan, estamos listos para hacer entonces una ecuación de momento, un equilibrio de giro, un equilibrio rotacional respecto al punto A. Entonces, si hago esto, sumatoria de momento respecto al punto A, voy a tomar como positivo, por ejemplo, el sentido de rotación. Dependiendo de la pregunta, puede ser más adecuado. Nos pedían para que la compuerta empezara a alejarse del tope. Entonces, es hacia abajo, ¿no? Entonces, alejándose del tope, sigue hacia abajo. Entonces, voy a hacer sumatoria entonces positiva hacia el positivo en este sentido. Bien, acá no hay el peso de la compuerta, es decir, que no vamos a considerar esa fuerza. Y luego, la pregunta en concreto era, ¿cuál debería ser la altura h? Que haga que esto se abra, ¿no? Entonces, bueno, la altura h está, de hecho, en los términos de las fuerzas hidráulicas, ¿no? De las fuerzas hidrostáticas. Entonces, si se fijan, h estaba dentro de la expresión de F1, ahí aparece h, dentro de la expresión de D1, entonces ahí está apareciendo el término h, que es la incógnita. Bueno, también en F4, y bueno, no aparece en la tensión, pero aparecen sobre todo en las fuerzas hidrostáticas. Ahí está el término de la altura h. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a hacer igual a 0. Y escribiendo esa ecuación, entonces nos quedaría, bueno, todas las fuerzas que hacen girar a este lado. Entonces F1 por D1 más F2 por D2 más F3 por D3 y más F4 por D4. Y bueno, acá la fuerza F5 que yo lo había calculado de esta forma, dirigida entonces, en sentido vectorial hacia arriba. Como lo estoy sumando, entonces básicamente lo puedo considerar en este sentido. Entonces, ahí va en ese sentido, entonces significa que eso genera un torque negativo, ¿no? Menos F5 de 5. Y bueno, y la tensión también me genera un torque opuesto, entonces menos tensión por, bueno, toda esta longitud. Bueno, acá voy a escribir esa longitud, que vendría a ser, bueno, L más esta distancia, ¿no? Y ya lo habíamos calculado, entonces, si recuerdan, esto era R seno del ángulo más R coseno del ángulo. Y bueno, todo eso es igual a 0. La expresión, si detallo toda la expresión completa, donde está tanto la expresión de F1 de D1, va a ser una expresión aún más larga. Sin embargo, bueno, acá tal vez lo que puedo escribir es que en lugar de escribir F1, podría anotar la siguiente.
Yo sé que F1 es una función de h, ¿no? Depende de esa altura h. Entonces podemos escribirlo así para ser más detallistas. Entonces, también D1 es una función de h, F2, D2 me parece que también, y F4 también parece que era función de h. Entonces, bueno, ahí está la variable que tenemos que despejar. Lo que realmente hace el docente, el ingeniero en este punto, no complica mucho esta parte de la matemática. Simplemente lo que pueden hacer es, por ejemplo, entonces, de esta ecuación, bueno, despejan h, ¿no? Entonces, pueden anotarlo de esta forma, h es igual a, y bueno, lo marcan así. Es posible de esta ecuación despejar la variable que nos queda pendiente, ¿no? Que sería la única incógnita de todo el problema. Pues pueden hacerlo también de esta forma. Van a encontrar esto seguramente en muchos ejemplos resueltos. Bien, ¿alguna duda tal vez? Si tienen alguna duda, pueden aprovechar de hacerla. Sí, así como calculó la distancia de la tensión al punto de giro, por favor, otra vez. Ya, perfecto. Lo voy a hacer más. Voy a recordar lo que habíamos hecho hace un momento respecto a estas distancias. Entonces, bueno, si recuerdas esta parte, acá lo que hemos encontrado es que esta porción, ¿no? Esto valía, bueno, R coseno del ángulo, ¿no? Esta distancia acá. Luego esta otra distancia, esta otra porción, en esta dirección, en todo caso, valía, bueno, R por el seno de phi. Y luego, bueno, lo que he hecho es sumar esta L. En realidad lo que he calculado ahora es esta distancia, es esta longitud. Mejor aprovechar de arrastrar este gráfico al otro lado para que se visualice. Entonces, ahí está. El brazo de la tensión básicamente viene a ser toda esta distancia, ¿no? Hasta el punto de giro. Entonces, bueno, lo que he hecho acá es esta distancia L más esta distancia que hay acá. Bueno, debería ser R seno del ángulo y más esta última que es R coseno del ángulo, ¿no? Lo que se calcula en esta línea paralela. Y bueno, por eso es que he sumado todo eso acá. O sí, no podíamos haber usado Pitágoras en vez de usar funciones trigonométricas para los dos triángulos. Para esta parte, Sí, bueno, Pitágoras. Es que no sé cuál es esta longitud en realidad. Esta. Tomamos como general, ¿no? Sí, porque si es que es con el punto, la línea, ahí usaríamos Pitágoras, pero como está un poco más arriba, entonces no tiene sentido. Sí, no tanto. Y además que creo que este dibujo no es... El problema que les pasó, que había en el examen era un poquito más... a ver, voy a tratar de dibujar un poco mejor esa geometría. ¿Qué tal si les dan esto, por ejemplo? Voy a tratar de dibujar bien la sección circular. Y la compuerta tiene esta orientación. Entonces ahí te las entiendo mejor cómo habría que ser el cálculo. Bueno, acá en este ejemplo pareciera que esta línea coincide con este punto, ¿no? Pero todo depende del ángulo. Si el ángulo si tiene un valor elevado, bueno, puede quedar así y no coincidir necesariamente. Entonces, bueno, creo que en el examen estaba más parecido a esto, digamos, el problema. Iba más así. Y acá estaba la cuerda, que, bueno, iba y se tensionaba. Entonces, bueno, acá es ahí donde entra más en juego esta longitud. Entonces, ¿cuál es la longitud que debería calcular para la distancia al punto de giro, por ejemplo? Hablando de la tensión. Entonces, si calculo la tensión, ¿cuál sería el brazo de palanca de esa tensión? Sería, bueno, esa distancia, ¿verdad? Sería el brazo de esa tensión. Entonces, bueno, ahí se calculaba, bueno, esta longitud que vale L. Luego habría que calcular esta otra longitud, ¿no? Que básicamente es ahí donde entraba en juego todo lo que hemos hecho. Si tomo en cuenta los radios de esa sección circular, lo que haría es acá, usar este punto como el intermedio. Entonces, calcularía tres longitudes, ¿no? Esta como la segunda sección y esta como la última porción. Bueno, ellos se van a dar cuenta que sí da más, esto se parece más al con las proyecciones, que vendría a ser el R seno, ¿no?
bueno, R seno y R coseno. Tal vez acá tiene más sentido, ¿no? Porque de hecho la longitud vendría en ese sentido y no coincidiría necesariamente en este punto. Entonces ahí sí, por eso es que se hace más que todo esto. Entonces, ahí van a servirnos esas líneas. Esta y esta. Entonces ahí, en esa línea se está calculando esta distancia, ¿no? Que es la que necesitamos. Bien, puede que estas cosas no siempre están, pero justamente cuando aparecen, bueno, eso crea toda la... En realidad creo que... Sí, sí. Un poco me hizo, ya que tenemos este gráfico, me confundí un poquito en la parte de por qué uso esto mismo que hicimos para calcular la longitud total, para calcular la distancia que iba a haber desde el punto de giro a la fuerza que tenía el triángulo. O sea, Ya. no llegué a entender porque tiene que ser una distancia perpendicular, ¿cierto? Entonces estaba un poco dudando en ese sentido. Ya. Sí, sí, es entendible. Entonces, de hecho, la dificultad de este problema es esa, justamente, ¿no? Tac, acá. Voy a volver a tomar una gráfica de esta forma. Y, bueno, mi superficie plana, bueno, que quede más o menos orientada en ese sentido. Pues ahí la línea, si yo prolongo esta línea, bueno, no coincide necesariamente con este punto, ¿no? Y eso puede pasar. De hecho, el caso en que coincide es solo un ángulo específico, ¿no? Entonces, luego, en la mayoría de los casos no va a coincidir. Entonces, ahí lo que haríamos, habíamos encontrado a través del prisma de presiones, hemos encontrado una fuerza equivalente, ¿no? Que era esta. Bien, hasta ahí. Hasta ahí bien, está la fuerza que hemos llamado, bueno, F1. Entonces, ¿cuál sería el brazo de esa fuerza respecto al punto de giro? Respecto al punto A. Tendría que ser, se puede calcular de dos formas, ¿no? Tendría que ser esta distancia perpendicular. Se puede también calcular, bueno, en realidad la forma de hacerlo, creo que aquí se puede entender mejor, es que si yo trazo, ahora voy a hacer con líneas rectas, trazo esta línea, estas líneas me van a servir de guía para calcular esas distancias que me faltan. Pongo otra acá, ¿no? Entonces esa distancia perpendicular es la que yo necesito calcular. Bueno, la distancia perpendicular entre esas dos rectas es la que necesito calcular. Entonces la distancia entre la fuerza y el punto, bueno, va a ser esta perpendicular. Y de hecho eso lo que estoy diciendo es calcularlo por tramos más pequeños, ¿no? Entonces era primero calculada hasta este punto, luego calculada hasta... no voy a duplicarlo. Luego calculada hasta el punto, bueno, donde coincide el círculo, es el punto clave, digamos. El otro punto clave es este, donde el radio, el centro de la sección circular. Entonces, ahí yo llevaría este otro punto. Entonces, ahora sí, la distancia entre esta recta y esta, que es la que necesito calcular, bueno, ya lo puedo calcular como esta distancia más esta distancia y más esta otra distancia, ¿no? Y bueno, ahí ya salen los tres valores. Ahora, el tema es, esto, bueno, es básicamente un tercio de la altura esta que tenemos ahí. Esta distancia, si yo elijo mejor lugar donde acomodarla, la puedo calcular exactamente acá. Ahí. Utilizando, bueno, el ángulo que se tiene, ¿no? Proyectando esta longitud R y calculándola ahí. Y para calcular esta última distancia, que es la que, bueno, lo que hay entre esta línea y esta, la puedo calcular exactamente acá, donde es creo que el punto más útil. Me sería más útil calcularlo, bueno, ahí. ¿No? Ahí estoy determinando, utilizando, bueno, este radio, ¿no? Entonces, ahí cierro. A ver, voy a tratar de calcular como... En este caso utilizo esa porción. Voy a tratar de pintarlo de tres colores. Para esta longitud utilizaría esa.
y esta que quedaría en blanco. Si se fijan, voy a dibujar acá el triángulo que ha quedado en verde. Este lado es el radio, ¿no? Y del que me quedó acá en azul, bueno. No, está mal. Este lado es el radio R, ¿no? Y bueno, el ángulo ya hay que encontrar cuál es el que repite. Y con radio y ángulo ya calculas cualquiera de las dos otras proyecciones. Pues bueno, un poco para eso nos sirve, ¿no? Entonces, utilizar este radio y proyectar para encontrar tanto esta longitud como esta otra, que son las que nos faltan. Bueno, el PDF, lo voy a dejar el PDF, les voy a mostrar qué ejemplo es este para que lo puedan ver y para que lo puedan estudiar más a detalle ya en su casa. Les voy a mostrar dónde está este ejemplo entonces. Está en el Classroom, por si acaso, este es el archivo que ya les he facilitado al Classroom. El link de esa carpeta, ¿no? Les voy a mostrar dónde pueden revisarlo si es que todavía tienen alguna duda respecto a esto. Y si no, pueden darse algún ejemplo numérico. A ver. Este es del otro grupo. A ver. ¿Cuál es su grupo? El que tiene ahora. ¿Tiene este icono o es.? Creo que es este el que están pasando ahora, ¿no? Es que la sección final, no, este es del semestre pasado. Ya. Bueno, acá, si revisan esta carpeta, hay un documento que es el que tiene los ejercicios resueltos. Vamos a buscarlo, les voy a mostrar dónde queda exactamente. Entonces aprovechen de ver todo lo que ya está acá también, porque acá hay hartos ejemplos resueltos, entonces también les va a servir eso. Acá hay bibliografía, archivos PDF. Bueno, acá en los documentos PDF están ya básicamente clasificados como ejercicios y ahí tienen, por ejemplo, en el capítulo que en este caso sería el de la hidrostática, ¿no? Bueno, es este caso. El ejemplo concreto que hemos resuelto, bueno, es este de acá. Entonces, los ejemplos que vamos a ir haciendo también los van a encontrar en la mayoría, bueno, ya en forma de PDF, lo pueden imprimir o incluso revisar directamente, ¿no? Entonces, ahí lo tienen. Bueno, el ejemplo en concreto sería este. La distancia que necesitamos calcular, bueno, era esta, ¿no? Paralela a esa barra. Ya que tienen, bueno, ya mejor detallado también los cálculos y las fuerzas las cuales hemos hecho ahora. Bien, después, bueno, eso es, ¿alguna otra pregunta sobre este ejemplo? Si no, vamos a pasar a un concepto, vamos a ver un pequeño repaso teórico de prismas de presión, métodos de integración y los momentos de inercia. Ha quedado claro, ¿no? Un poco se les ha aclarado esta parte. Auxiliar, voy a hacerse un favorcito. ¿Será que puede explicar la parte del cálculo de las fuerzas horizontales, por favor? Ya, perfecto. A ver, en esta parte, la fuerza horizontal.
Sí, entonces acá la clave para la fuerza horizontal es que sí o sí tienes que trabajar con un área proyectada. Entonces, bueno, yo diría que en la fuerza horizontal, ese es el concepto nada más. Hay que calcularla en el área proyectada. Entonces hay que primero proyectar el área o la superficie curva. Este método sirve para entonces superficies curvas, ¿no? Entonces, para calcular horizontales y verticales es en superficies curvas. Y a la superficie curva la tengo que proyectar. En concreto, bueno, si dibujo un poco más en el espacio lo que está pasando, esta sería mi superficie curva, es una sección cilíndrica. Y yo lo que necesito es proyectar, entonces voy a agarrar varias líneas horizontales y lo que proyectaría sería, bueno, la proyección es básicamente la sombra sobre un plano vertical, así que en este caso en concreto el área proyectada es una superficie plana rectangular. Si acá el radio era R, bueno, acá la dimensión, la altura de esta sombra de esa proyección también va a ser R, ¿no? Y el ancho va a ser, bueno, el ancho B, que también tiene esta superficie, ¿no? Eso, entonces, bueno, es ahí, es en esta superficie donde calculas la fuerza horizontal. Pues acá tú dibujas el prisma de presiones, básicamente. Ahí tú te haces el dibujo del prisma de presión y calculas, bueno, ese prisma de presión, ¿no? Que es este cálculo que hemos hecho acá. Y básicamente la resultante de todo ese prisma de presión, o las resultantes que de ahí salgan, esa es la fuerza horizontal en la superficie. Bueno, acá hemos hecho ese cálculo, bueno, y hemos encontrado dos fuerzas, que son en total la fuerza horizontal de esa superficie curva. Bueno, este es el concepto, yo diría que creo que más que esta es la parte clave, ¿no? Necesitas utilizar un área proyectada para calcular fuerza horizontal en superficies curvas. Bien, entonces en este caso el área proyectada, bueno, acá está confundida, toda esa superficie está dibujada acá como una línea, ¿no? Vista de perfil. Es esa línea, el área proyectada. Estoy viendo eso de costado. Bien, ¿alguna otra consulta? Si vayan preguntando, chicos, las dudas sobre todo creo que empiezan a surgir acá, entonces es bueno que aprovechen a hacer sus preguntas. Ya, bueno, ahora tenemos unos 10 minutos todavía. En este final de clase creo que lo que podríamos aprovechar es, les voy a comentar novedades respecto al tema de los cursos de AutoCAD o CADWorks. Primeramente, yo creo que sería bueno empezar por AutoCAD. He hablado ya con Rubén, en todo caso, y bueno, el semestre pasado habíamos organizado estos cursos en fines de semana. Él me proponía que lo hagamos también en fines de semana. En la semana yo podría hacerlo durante las noches. Creo que en algunos casos puede ser complicado para ustedes. Entonces, inicialmente yo les propondría que vayamos viendo ese tema para empezar el fin de semana de la semana siguiente, ¿no? Entonces, este fin de semana podemos aprovechar para ver temas de compartir el software, instalación y todo este tema organizativo. Y empezaríamos, por ejemplo, en la siguiente semana. Entonces, si eso les parece, voy a compartir un Excel en el que pueden ir llenando, por ejemplo, todos sus datos o sus nombres para que puedan irse registrando los que gusten. Y bueno, también vamos a aprovechar de pasarles ya mayor información de dónde pueden registrarse, completar su inscripción a estos cursos, ¿no? Auxi, perdón por preguntar otra vez esto, pero más o menos cuántas semanas, o sea, si pasaríamos los fines de semana, ¿cuántas semanas duraría el curso? Por lo general, bueno, pueden durar dos fines de semana, por ejemplo, un curso en concreto. Entonces, si hablamos de AutoCAD, podría ser 2 fines de semana. Tal vez posiblemente PipeFlow se pueda hacer en forma intensiva, que pueda durar un fin de semana.
supongo que AutoCAD y CADWorks es más conveniente también para el aprendizaje que bueno, tengan el tiempo de asimilar. Y en un fin de semana sería bastante corto, entonces 2 fines de semana para, en todo caso, para AutoCAD y CADWorks. PyFlow se puede hacer en un fin de semana, podría aprenderse en un fin de semana, entonces se puede hacer de esa forma, entonces en total unas 5 semanas, ¿no? Es lo que tendríamos que contar para la duración total de, bueno, desde empezar AutoCAD hasta más o menos terminar el último curso, ¿no? Que es PyFlow. Contando 14 de octubre, bueno, esto iría hasta noviembre, ¿no? Hasta casi fines de noviembre. Bueno, tal vez una acotación más. Creo que puedo aprovechar, tal vez podamos hacer eso también. Yo creo que ya podría dejarles una primera práctica, ¿no? Que sería la práctica de tanto la viscosidad como la hidrostática, que viene a ser fuerzas en superficies. Hasta donde hemos visto, bueno, hasta donde hemos visto ahora, ¿no? Luego podríamos hacer una segunda que involucre más que todo la dinámica de fluidos y alguna superficie curva. Y bueno, una última que sería ya la que viene cuando ya avancen temas más adelante. Entonces, no sé si les parece, entonces les dejaría una práctica la cual saldría ya para el puntaje para oxidatura. O sea, básicamente de esos, yo creo que les puedo dejar 2 o 3 ejercicios para que los puedan hacer en una semana, ¿no? Así no tenemos mucho tema todavía hasta para esa primera práctica y luego hacemos dinámica de fluidos en una segunda práctica. Y si les parece, haríamos eso. Yo, por ejemplo, puedo subir el día de mañana y ya les puedo compartir la práctica y bueno, tendría una semana entera hasta el siguiente jueves para entregarla. También haríamos eso. Y una pregunta, Oxy, cualquier duda que tengamos de esa práctica le podríamos hacer saber para que nos ayude, por ejemplo. Claro, sí, de hecho, yo siempre a todos los que me han ido escribiendo con alguna duda, bueno, trato siempre de responder. En alguna ocasión posiblemente no lo haya hecho, pero si me vuelven a hacer recuerdo, yo les ayudo con cualquier duda conceptual o cualquier ayuda que tengan sobre... Bueno, eso puede, durante toda la materia pueden consultarme, ¿no? Con cualquier duda que todavía tengan respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, si tienen mi número, me pueden escribir, no hay problema con eso. Sobre los cursos dijo fin de semana, ¿sería sábado y domingo? ¿O solo un domingo, digamos? ¿Y cuánto tiempo más o menos es suficiente? Ya. Yo los propondría, por ejemplo, bueno, lo que se hizo el semestre pasado era sábados en la mañana y también se pasaba domingos por la mañana. Ahora se puede también alternar, por ejemplo, podría hacer esto de 8, bueno, 8:15, por ejemplo, hasta alrededor de las 12, ¿no? Tendríamos un receso de alrededor de unos 15 minutos en medio para evitar ser muy pesados y el domingo, bueno, puede ser algo parecido, ¿no? Podría ser hecho en la mañana o tal vez en la tarde, eso se puede ver. Puede ser esto en la mañana o puede ser en la tarde también, ¿no? Durante unas 4 horas más o menos. Digo, el domingo también podría hacerse, bueno, estoy escribiendo acá en la mañana, pero también podrían, de acuerdo, si es que hay mucha gente que tiene alguna dificultad en la mañana, pues podríamos hacerlo en la tarde, ¿no? Entonces puede ser eso también así de esa forma. Y bueno, sería entonces 2 fines de semana, entonces habrían 2 sábados y 2 domingos para abarcar un temario suficientemente adecuado. Entonces, contando 2 fines de semana. Sí, esos horarios no son fijos, ¿no? Porque el del día sábado se puede mover, ¿verdad? ¿O usted no tiene tiempo? Sí, se puede. Creo que habíamos hecho también, podría ser por ejemplo en tarde, si es que hay, si más de uno tiene dificultad para pasar en la mañana, podríamos pasar por ejemplo de 2 de la tarde a 6, por ejemplo, entonces podemos hacer el 2 a 18, ¿no? 18. Bueno, algunos días podemos salir un poco antes, pero también se termina a veces lo que se tiene que hacer en un día, bueno, un poco menos de tiempo, pero más o menos cuenten unas 4 horas en total, entre iniciar y terminar cada sesión. Entonces
Bueno, puede ser también así, ¿no? Puede ser entonces, puede ser un día en la mañana, un día en la tarde. Entonces voy a dejar yo una lista, un Excel, donde van a poner sus nombres y sobre todo su preferencia de horarios. ¿Okay? Entonces voy a poner estas dos opciones, un horario 1, por ejemplo, y un horario 2. Entonces, bueno, pongo su preferencia de horario y en función de eso decidimos cuál va a ser el horario en el que vamos a pasar. Ok, entonces yo les voy a compartir ese Excel para que lo vayan llenando y el día de mañana ya vamos a revisar el talonado. Bueno, vamos allá. Tomar decisiones respecto a más o menos cómo se han ido escribiendo. Entonces, creo que me voy a compartir eso entonces ahora, de subir un documento donde puedan anotar sus, bueno, irse anotando los que estén interesados. ¿Alguna otra consulta? Entonces, bueno, esto sería para AutoCAD, que es con el que vamos a empezar, con el que vamos a iniciar. AutoCAD, en este punto, bueno, la versión de AutoCAD no es, pueden ser cualquier versión, pero recomendada, en todo caso, recomendaría la versión 2015, el AutoCAD 2015. Pero en este caso no hay nada. Eso más que todo ya les había explicado pensando en que luego vamos a ver también el CADWorks 2015, ¿no? Que es compatible con esa versión. Es AutoCAD y 15. Bueno, para los que puedan instalar en inglés. No es obligatorio, pero facilita muchas cosas. Ya, entonces yo les voy a compartir el grupo, el link, bueno, ya de los instaladores, ¿no? Todo el mundo va a poder instalarse los programas. Entonces tengo los instaladores, les voy a compartir para que ya puedan entonces estar instalándolos los que necesiten estos programas. Bien. Sí, si hay alguna otra pregunta, les escucho. Bueno, entonces creo que eso es todo. Acá concluiríamos la clase de hoy. Entonces, el día de mañana vamos a ver otro ejemplo que nos ha quedado pendiente, que sería este que les mostraba también acá. Bueno, ese lo hemos resuelto en realidad. Bueno, vamos a ver este ejemplo el día de mañana. Los que, si gustan, también pueden estarle dando una leída para adelantar un poco lo que vamos a ver, ¿no? Este ejemplo también, bueno, no estuvo en un examen pasado, pero hubo un ejercicio, hay bastantes ejercicios parecidos con puertas semiesféricas. Es posible que pueda entrar algo parecido también al examen. Bien, entonces bueno, acá concluimos la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Oxy, gracias. Está bien, así está Muy bien. bien, Oxy. Bueno, hasta mañana.